¿Te imaginas unas gafas que puedan sacar fotos, grabar vídeos y hasta responderte con inteligencia artificial? Sé que suena a película de ciencia ficción, pero esta Ray-Ban Meta lo hace en realidad. Después de 2 meses usándolas, tengo claro lo que pueden y lo que no pueden hacer. Ahora, la gran pregunta, ¿merecerán la pena? Bueno, pues vamos a descubrirlo juntos en este vídeo. Pero antes, por supuesto, me encantaría que, si podéis, le deis un gran me gusta y que os suscribáis si todavía no lo estáis. Y ya de paso, dejadnos un comentario. Por ejemplo, ¿os compraríais unas gafas inteligentes como estas? Venga, os leo. Vamos a empezar primero hablando del diseño y la comodidad de unas gafas de estas características. Y a ver, os tengo que decir que se sienten como unas gafas normales. Es verdad que la montura es algo más grande, pero no se sienten pesadas en absoluto. Concretamente, este modelo que yo tengo, que es el Ray-Ban Wayfarer, tiene un peso de 48 gramos. Para ponerlo en perspectiva con unas Ray-Ban Wayfarer tradicionales, realmente no es mucho más, porque estas pesan 45 gramos. Es decir, en este caso son 3 gramos extra, pero porque se incluye 2 altavoces, uno en cada patilla, la cámara junto a la lente izquierda, 5 micrófonos, la batería interna y el chip Snapdragon. Luego, en cuanto a diseño, a mí este modelo, por ejemplo, me encanta, pero por supuesto hay más estilos, en total son 4. Mi consejo es que os vayáis a la web de Meta y con la cámara de vuestro móvil mismamente, en el configurador virtual, os probéis pues los diferentes modelos y así, pues bueno, decidís cuál os queda mejor. Otra decisión muy importante que vais a tener que tomar en el momento de comprar vuestras gafas es sobre su cristal, porque hay 3 opciones de cristal. Está el transparente, el oscuro y el transition. Yo precisamente opté por este último, que me permite poder usar estas gafas tanto en interiores como en exteriores con total naturalidad. Es decir, por ejemplo, cuando estoy en interiores, véase ahora, filtran hasta el 32% de la luz azul-violeta y se ven, pues como estáis viendo en este momento, totalmente transparentes, ¿no? Pero luego en exteriores se oscurecen bloqueando el 100% de los rayos ultravioleta y digamos que la tonalidad del cristal se adapta automáticamente según la exposición de la luz del sol. Es decir, que por ejemplo en días nublados no se llegan a oscurecer al 100%. Esta lente es un poquito más cara, pero la verdad merece muchísimo la pena y más en unas gafas que, bueno, interesa llevar en todo momento por toda la tecnología que incluye, ¿no? Y si encima le sumas que son unas gafas relativamente cómodas, pues realmente llevarlas durante todo un día pues no supone ningún sacrificio, precisamente. También admiten lentes graduadas. Esto lo digo porque hay gente que utiliza graduación, lo sé, así que si las quieres comprar graduadas directamente, deberías comprarlas en una tienda física de Ray-Ban o también puedes hacerlo después, pudiendo hacerlo en cualquier óptica, la que tú prefieras. Vale, y ahora vamos a hablar de sus funciones principales, es decir, en este caso lo que pueden y lo que no pueden hacer. Por ejemplo, cosas buenas es que cuentan con inteligencia artificial incorporada, de la cual ahora os hablaré con algunos ejemplos para que la veáis en funcionamiento. Luego, por otro lado, cuenta con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles integrada en el lado izquierdo. Y esta cámara debo decir que se ve realmente bien para lo pequeña que es. La resolución de las fotos es 3024 x 4032 píxeles y graba vídeo en 1440 x 1920 a 30 fotogramas por segundo. Cuando queramos disparar una foto, en la patilla derecha tenemos un botón que simplemente con un toque dispara la foto, como acabáis de ver, y si mantenemos presionado, graba vídeo. Ahora mismo, por ejemplo, yo estaría grabando un vídeo y esta luz LED lo estaría indicando. Esto es principalmente por motivos de privacidad, ya que Meta quiere que la otra persona sepa que la están grabando. Y luego, para parar la grabación es tan fácil como hacer un simple toque y automáticamente se para el vídeo. Cuenta con una memoria interna de 32 GB que da para más de 500 fotos o 100 vídeos de 30 segundos. Desde su aplicación vais a poder gestionar en todo momento este almacenamiento, pudiendo eliminar archivos según los vayáis importando a la fototeca de vuestro teléfono. O si no, también podéis elegir que se eliminen cada 30 días. Yo la verdad que esto es una de las funciones que más he utilizado y por lo que yo creo que ya merece muchísimo la pena, el poder tener una cámara accesible en todo momento que podemos activar con un simple toque o con la inteligencia artificial. Por ejemplo, hey Meta, haz una foto. Y acaba de hacer la foto.
Realmente, el tener una cámara en primera persona, os aseguro que va a permitiros grabar vídeos que de otra forma sería imposible grabar, ¿no? Yo, por ejemplo, hace no mucho grabé el reencuentro con mi perro después de casi unos días sin verle, que estuvo de viaje con mi pareja, o por ejemplo en Navidad pues pude grabar momentos de la cena navideña con mi familia, por ejemplo incluso el momento de tomarnos las uvas, pues lo grabé en primera persona, y al final este tipo de cosas con un teléfono pues siempre genera cierta fricción para la gente que está alrededor tuya y rompes un poco la magia del momento, ¿no? Y tengo conocidos que por ejemplo se las han comprado y para grabar a sus hijos pequeños es una auténtica gozada, vamos, una máquina de crear recuerdos. Además el micrófono no está para nada mal, si os parece os voy a poner una pequeña grabación de vídeo para que podáis comprobar que el micrófono aún así suena bastante bien, es bastante decente para almacenar recuerdos. Ha salido como está como una luz parpadeando. Ese es el aviso de que está grabando un vídeo, claro, por tema de privacidad tiene que avisar. Como de mal, ¿no? Claro, si no en Europa no se vendían. Qué gran país, qué gran continente. Exacto. Por otro lado, más allá de ser unas gafas con cámara, como se conectan al móvil, también sirven como auricular para escuchar música, realizar llamadas, etc. Y además debo decir que los altavoces se escuchan muy bien. Cuenta en esta patilla con un control táctil que, si lo deslizamos, nos permite subir el volumen y si deslizamos hacia el lado opuesto, nos permite reducir el volumen. Lo cual puede ser muy práctico, por ejemplo, si te pones un poquito de música y tienes a gente alrededor para que, bueno, no escuchen lo que tú escuchas. Vale, y ahora vamos con lo malo. En este caso, algunas limitaciones que encuentro al momento de grabar vídeo. La principal, al menos para mí, es que el formato de vídeo está pensado para plataformas como Instagram, es decir, plataformas de vídeo vertical. Yo particularmente, como youtuber tradicional que soy, pues echo en falta un formato 16:9, es decir, un formato panorámico, para poder usar los vídeos que grabo con estas gafas en vídeos como estos de YouTube, en los que, pues obviamente, si subo un vídeo en vertical se verían franjas negras y obviamente pues no queda bien. Luego, con actualizaciones, esta limitación que os voy a comentar la han solucionado, pero al principio estas gafas solo permitían grabar clips de vídeo de hasta 60 segundos, pero ahora mismo, al momento de grabar yo este vídeo, ya soportan grabación de vídeo de hasta 3 minutos. En los ajustes de la aplicación lo podéis configurar a vuestro gusto y os aseguro que es más que suficiente. Yo no he tenido la necesidad nunca de grabar un clip de más de 3 minutos y en un momento dado, pues si necesitas grabar más de 3 minutos, pues en cuanto se pare la grabación le vuelves a dar y tienes otros 3 minutos extra, lo cual, insisto, yo creo que está bastante bien. Esto en parte tiene cierto sentido que lo implementen, porque si te tiras mucho tiempo grabando vídeo y no te das cuenta de que estás grabando, primero te quedas sin almacenamiento y segundo, la batería se va al garete. Otra limitación, que en este caso es totalmente comprensible, es el tema de la lucecita, ¿no? Que cuando estás haciendo una foto o grabando un vídeo, pues se ilumina para avisar a la otra persona si lo estás haciendo en exteriores con gente alrededor. A ver, yo voy a decir que hay gente que ni se ha dado cuenta. Yo a lo mejor voy por la calle y tal, y sobre todo si estás lejos, no estás pegado a la otra persona, no se va a dar ni cuenta. Yo, por ejemplo, estuve haciendo un clip que os estaré poniendo ahora con David en la óptica, y David estaba precisamente yendo a recoger sus Ray-Ban Meta y estuve grabando ahí un clip de prueba a David y en ningún momento nadie se estaba dando cuenta de que yo estaba grabando un vídeo. Luego, otra limitación importante está en su inteligencia artificial, que en Europa está algo limitada. Pero si os parece, esto os lo digo a continuación, en el bloque precisamente que he dedicado a la IA. Bueno, llegó el momento de hablar de la inteligencia artificial y para ello, pues bueno, vamos a ponerla a prueba. Habéis visto antes que hay un comando de activación que es decir hey y el nombre, ¿de acuerdo? En este caso sería Meta. También podemos hacerlo manteniendo pulsado durante unos segundos la patilla. Así que vamos a hacer diferentes ejemplos. Para que podáis escuchar las respuestas, voy a poner a grabar el audio con este micro inalámbrico, lo voy a poner cerquita, para que, bueno, podáis escuchar lo mejor posible la respuesta que me va dando la IA. Así que, si os parece, vamos con los primeros ejemplos. Podemos pedirle cosas, pues, con un lenguaje totalmente natural. Véase, hey Meta, ¿qué tiempo va a hacer mañana en Alcalá de Henares? Mañana, en Alcalá de Henares, habrá nubes dispersas, con una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 8 grados, y un 10% de probabilidad de precipitación. Hey Meta, ¿entonces me recomiendas llevarme abrigo o no? Sí, te recomiendo llevar un abrigo, ya que la temperatura máxima será de 16 grados y la mínima de 8 grados. Vale. Hey Meta,
¿Cuál es la capital de Reino Unido? La capital de Reino Unido es Londres. Hey Meta, ¿me puedes recomendar sitios interesantes para visitar en Londres que no sean muy caros? En Londres hay opciones gratuitas como el Museo Británico, la National Gallery, Hyde Park, el Tower Bridge, el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham y el Sky Garden, entre otros. Bueno, habéis visto algunas demostraciones de comandos que podemos pedirle a la IA, porque esta IA también se conecta a Internet. Voy a hacer una demostración. Hey Meta, ¿a qué hora juega el Real Madrid contra el Manchester City su partido de Champions? El partido entre el Real Madrid y el Manchester City por la Champions League se jugará mañana a las 21 horas CET. ¿Vale? Esta es otra demostración. Por supuesto, antes os he hecho el ejemplo de que podemos utilizar la IA también para tomar fotos o grabar vídeos. Por ejemplo, Hey Meta, graba el vídeo y empieza la grabación. También le puedo decir que haga llamadas. Por ejemplo, Hey Meta, llama a José Morales. Con el teléfono quieres llamar a José Morales, ¿verdad? Y no, gracias. Con WhatsApp quieres llamar a José Morales, ¿verdad? No, gracias. No le llames. Vale, ¿a quién llamo? A nadie, gracias. Vale, cancelado. Vale, ¿por qué he hecho esta demostración? Primero, porque podemos elegir llamar por teléfono a cualquier persona y nos escucharía con el micrófono de las gafas y nosotros por los altavoces de las gafas, o por WhatsApp. Incluso por WhatsApp podemos hacer videollamadas para que las personas vean lo que nosotros estamos viendo por la camarita de estas gafas, ¿de acuerdo? En fin, hay un montón de comandos. Podemos pedirle que nos ponga música, que suba o baja el volumen. Yo aquí os he hecho algunas demostraciones, pero a mí lo que me da pena es que en Estados Unidos, por ejemplo, la IA es incluso mucho más capaz. Para empezar, tienen un modelo más potente, ¿de acuerdo? Que es capaz de ejecutar acciones extra, como por ejemplo crear recordatorios. Podríamos decirle a Meta que nos recuerde, yo qué sé, hoy a las 5 de la tarde llamar a nuestros padres y te sonará como un pitido y te dirá llama a tus padres. O, por ejemplo, en Estados Unidos tiene también el modelo de IA que incorpora en estas gafas, tiene capacidades de visión, pudiendo leer textos, traducirlos, describir entornos, reconocer plantas, coches, en fin, lo que sea. Precisamente el canal Ali Blue Box hizo un vídeo estupendo de cómo poder utilizar la IA visual de estas Ray-Ban Meta con VPN. El problema es que el método por VPN ya Meta lo capo y ya no podemos utilizarlo, pero os voy a dejar el vídeo de Ali Blue Box en la descripción para que podáis ver lo práctico que puede llegar a ser una inteligencia artificial capaz de ver a través de la cámara y darte respuestas. Imagínate, estás de viaje, ves un monumento, oye, dime qué monumento es este. O estás viendo una carta de un restaurante en otro idioma que no entiendes y le dices, oye, ¿me puedes traducir esta carta a español? Cosas por el estilo. O sea, realmente, eso son cosas que yo echo de menos y que confío que acaben llegando, ¿no? Pero bueno, si no llegan a Europa de momento es por culpa de... En fin, ¿cómo lo digo para no meterme en berenjenales? Por culpa de la regulación europea, que es demasiado estricta. Yo lo que hago de todos modos es, aprovechando que estas gafas al final no dejan de ser también como un auricular, a veces lo que hago es hablar con ChatGPT, ¿no? Entonces yo me pongo un acceso rápido a ChatGPT desde aquí con el botón de acción del iPhone y empiezo a hablar con ChatGPT. Hola Chat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fer, muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Algo nuevo por ahí? Bien, estoy grabando un vídeo sobre la Ray-Ban Meta. ¡Qué bien! ¿Cómo va la grabación? ¿Has encontrado alguna forma de integrarlas mejor en tus vídeos? ¡Qué bien! ¿Cómo va la grabación? Bueno, y ya, que se ha quedado en bucle. Pero bueno, habéis visto, ¿no? O sea que al final, pues bueno, lo acabo compensando la falta de inteligencia de Meta con esto. La voz, eso sí, tampoco es la misma, no es igual de buena que la de ChatGPT, pero te hace el apaño.
¿sabes? Porque en momentos dados, por ejemplo en Navidad, en la cena de Navidad, me acuerdo que mi prima, creo que fue, lanzó una pregunta sobre el Reino Unido y bueno, rápidamente la respondí utilizando la IA. Vale, turno de hablar de la batería. ¿Cuánto tiempo aguantan con un uso real? Pues depende. A ver, en teoría su autonomía llega hasta 4 horas con una sola carga y hasta 36 horas con el estuche completamente cargado. Luego, en unos 20 minutos se cargan al 50% y de 0 a 100 en 75 minutos. Y el estuche para cargarlo por completo son 3 horas y media a través de un cable USB-C. ¿Vale? Esta es la teoría. Luego, por supuesto, depende mucho del uso. Si no usas todo el rato la cámara y, por ejemplo, tienes las Ray-Ban pues para recibir y escuchar las notificaciones que te llegan o cosas así, realmente la batería te da para bastante tiempo. Luego, de todos modos, cuentan con un botón de apagado para que puedas administrar la batería si durante un tiempo pues no las vas a usar. Imagínate que estás por la calle y mira, no vas a utilizarla ya en ese momento, pues puedes apagarla y así ahorras energía. Luego, por otro lado, como tienes el estuche que estéticamente luce muy bien, te lo puedes llevar en una mochila, en el bolsillo del abrigo o lo que sea, y oye, pues que vas a desayunar con alguien, tal, pues te las quitas un poquito, las pones a cargar, estás media hora y en un momento se te ha cargado casi al 100%, sobre todo porque rara vez te va a pasar de que te cargues las gafas del 100 al 0% y luego necesitas cargarlas por completo en ese mismo momento. O sea, yo insisto, no ha llegado el día en el que me hayan dejado colgadas. O sea, quizás porque tampoco he sentido la necesidad de forzarlas para gastar su batería. Pero es que, insisto, o sea, para el tipo de uso que se le va a dar a un producto de estas características, insisto, te va a costar acabar la batería. Porque al final echarás algunas fotos, grabarás algunos vídeos, harás alguna pregunta a la IA y eso te va a dar más que de sobra. Así que, ¿la recomendaría o no la recomendaría? Pues, sin lugar a dudas, sí. Son una máquina de generar recuerdos, lo he dicho antes, y aunque la inteligencia artificial no es muy útil todavía, yo quiero pensar que bueno, será cuestión de tiempo que con actualizaciones aquí en Europa cobre mucho más valor. Así que, bueno, yo la recomiendo comprar sin lugar a dudas, no os vais a arrepentir, a David ya le he traído al lado oscuro y está encantado, no se las quita casi ni para ir al baño, y yo solo pido que ojalá pronto saquen una versión que permita grabar en 16:9 con resolución 4K. Ya ese día, me tienen en la puerta de la tienda Ray-Ban, como si fuese un Apple Store el día del lanzamiento de un iPhone, las compro sin dudar. Así que nada, decidme en los comentarios si a vosotros os gustaría compraros una Ray-Ban Meta, si este vídeo os ha ayudado. Por supuesto, si es así, pues os pediría que por favor le deis un gran me gusta al vídeo, que os suscribáis, que me dejéis el comentario, y también os animo a que visitéis lamanzanamordida.com, porque de esa forma, con esa suscripción, nos apoyaréis para poder seguir creando más contenidos. En La Manzana Mordida Plus podéis encontrar un podcast, podéis encontrar cursos, podéis encontrar una comunidad de Telegram con más usuarios que también se han comprado la Ray-Ban y por supuesto os llevaréis regalos. Además, no descarto que dentro de poco regalemos unas Ray-Ban Meta. Así que yo que vosotros no perdéis la oportunidad. Apuntaros, lamanzanamordida.com. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados que quizás os puedan interesar si os habéis quedado con ganas de más. Y a mí me veis en uno próximo porque ya sabéis, yo soy Fernando, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.